La pobreza se dispara en Argentina y ya afecta a más del 50% de la población desde que Milei llegó al poder. ¿Es esto un fracaso de la política económica de Milei? Venga, vamos allá, vamos a verlo. Pues efectivamente han salido los datos de pobreza del primer semestre de 2024 y no han sido demasiado buenos. Y por supuesto, pues tenemos a la prensa de gran parte del mundo recogiendo lo que podría ser o no, vamos a verlo ahora, este desastre de la política económica de Milei. Como veis ahí, pues por ejemplo el Financial Times dice que pues la tasa de pobreza de Argentina superó el 50% bajo Milei y es la peor en 2 décadas. Aquí a nuestros propagandistas favoritos del país nos dicen más de 5 millones de personas caen en la pobreza desde que Milei es presidente. Nos dice que pues, el índice oficial de pobreza se dispara en 11 puntos en los primeros 6 meses de 2024 y roza el 53% de la población, la cifra más alta en 2 décadas. 7 de cada 10 niños son pobres. Bueno, aquí el país dice pues medias verdades. Vamos a ver ahora cómo pues esto se puede de alguna manera matizar con curiosamente algunos artículos también del país. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver primero los datos y vamos a analizar qué hay aquí detrás y luego pues vamos a ver si nuestros queridos propagandistas tienen algo de razón o no. Lo primero es los datos puros y duros, la pobreza y la indigencia en Argentina. Y pues efectivamente eso que veis ahí las S son semestres, pues como veis pues ha ido creciendo paulatinamente, tampoco es que fuera demasiado bien bajo el gobierno anterior, el gobierno saliente de Alberto Fernández, pero como veis ahí pues tanto la pobreza como la indigencia estaban subiendo ya. Curiosamente, indigencia, por cierto, es pobreza extrema, se llama indigencia en Argentina, pero se refiere a pobreza extrema. Y esto es un dato pues bastante malo porque, bueno, al final la pobreza extrema quiere decir gente que, pues, que no llega con su ingreso, no llega a procurarse el mínimo de calorías necesarias para pues mantenerse o mantener intacta su capacidad de agencia, se considera. Entonces esto es algo pues bastante grave, puede estar midiendo algo parecido al hambre. Entonces es algo, pues la tasa de indigencia debería ser evidentemente lo más cercana a cero. Pero vamos a ver el salto que pega en 2024 el primer semestre. Efectivamente, la tasa de pobreza sube más de un 10%, desde el 41,7% hasta el 53%, y la tasa de indigencia desde el 12, casi el 12, hasta el 18%. Casi 1 de cada 5 argentinos están en la indigencia. Esto es una barbaridad, en la pobreza extrema. Y estos datos, como digo, pues son pues bastante malos. Vamos a intentar ver de dónde vienen, por qué vienen y qué está pasando. Lo primero que vemos aquí es pues las personas en pobreza y en desempleo en Argentina. Y es que Argentina, derivado de los ajustes macroeconómicos, pues está en una recesión económica. Y típicamente en las recesiones económicas, pues las personas se quedan en desempleo. Curiosamente en Argentina no ha incrementado mucho la tasa de desempleo, ha incrementado un 1%, del 7,5, 7,6%, del 6,6% al 7,6%, es decir, ha incrementado muy poquito. Y como veis ahí, pues las personas extras en desempleo son aproximadamente unas 260.000 más. Por lo tanto, no parece ser que todas esas enorme cantidad de personas en la pobreza que han entrado ahora, más de 6 millones, pues se expliquen por las personas en desempleo. Incluso si consideramos una familia promedio argentina de algo más de 3 personas, incluso si la considerábamos de 4, la gente que hubiera perdido el empleo no explicaría más allá de 1 millón de personas, menos de facto, pero 1 millón de personas en la pobreza, y han entrado 6. Por lo tanto, aquí tenemos algo que no nos cuadra tanto con una crisis o una recesión tradicional. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? No es tanto el desempleo, sino ha sido sobre todo esto que tenéis aquí, que son los salarios reales. La gente que ha mantenido su empleo ha visto cómo el poder adquisitivo real de su salario caía. Esto es básicamente en un ambiente hiperinflacionario como el que ya pues tenía Argentina y heredó Milei, aunque no estaban exactamente en hiperinflación, pero sí ambiente inflacionario y en tendencias inflacionarias, pues los precios estaban creciendo más rápido que los salarios. Al crecer los precios más rápido que los salarios reales estaban cayendo. Dicho de otra manera, la gente no le daba para comprar pues prácticamente nada y evidentemente ahora ya tampoco comida. Entonces, ¿qué es lo que muy posiblemente ha estado pasando aquí? Pues fijaros qué estaba pasando en el año 2023, lo tenéis ahí a la derecha del todo. En el mes de noviembre empezó esto y después en el mes de diciembre, que los salarios reales llegan a caer pues casi un 20%, un poquito menos de un 20%. Esto es una barbaridad y que ha estado pasando los primeros meses también del año 2024, pues que han estado cayendo. ¿Hasta dónde exactamente? Pues tenéis ahí la línea verde, hasta marzo.
A partir de marzo empiezan a subir primero ligeramente y luego ya con mucha fuerza. De hecho, los datos ahora de crecimiento de salarios reales son muy buenos. De hecho, como veis ahí, de los últimos años, es con mucho el mejor año, hasta julio, que es hasta donde hay datos. Entonces, quizá lo que está pasando aquí, ahora vamos a comprobar que esto es efectivamente así, pero quizá lo que está pasando aquí es que la mayor parte de pobreza, pues se ha concentrado, el crecimiento de esa pobreza se ha concentrado pues en los primeros meses del gobierno de Milei, y quizá ahora, desde pues abril, que es desde el momento donde están subiendo los salarios reales, está cayendo esa pobreza. Esta otra gráfica es otra forma de ver más o menos lo mismo, cómo han crecido los precios y los salarios desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de diferentes años, desde el año 2021 al 24, y como veis ahí, pues el año 2024 es el año donde, pues con mucha más fuerza crecen los salarios que los precios. El año 2023 hasta julio también crecían ligerísimamente más los salarios que los precios, y el resto de años crecían más los precios que los salarios. Dicho de otra manera, este es el año, como podéis ver también en la otra gráfica, donde más crecen los salarios. Pero una vez más, primera etapa, hasta marzo, están cayendo esos salarios reales. Segunda etapa, desde abril, están subiendo los salarios reales. Por lo tanto, como tenemos datos semestrales, datos oficiales semestrales, quizá no están recogiendo este detalle. Pero este detalle sí lo recogen unos estudios que se hacen en la Universidad Católica de Argentina, donde recogen con otras encuestas, en concreto con microdatos de otras encuestas, pues intentan rehacer esta tasa de pobreza y también de indigencia, pero con una cadencia mayor. En este caso, pues lo hacen trimestralmente, aunque habitualmente también lo hacen mensualmente. Si queréis verlo, pues en la descripción os voy a dejar un enlace a sus informes. Y bueno, como veis aquí, pues tenemos el principio tanto de la pobreza como de la indigencia. 2022, 2023 son los mismos datos que antes. 2024, el primer trimestre, como veis ahí, se incrementan muchísimo tanto la pobreza como la indigencia. De hecho, incrementan más de lo que hemos visto semestralmente con los datos oficiales. Y, sorpresa, sorpresa, parece que nuestra hipótesis era cierta. En el segundo trimestre ya caen las tasas tanto de pobreza como de indigencia. Todavía, eso sí, están por encima de las del cierre de 2023, pero desde luego ya están empezando a caer conforme crecen los salarios reales. Por lo tanto, pues parece que esto que nos podrían haber comentado pues nuestros queridos amigos de la prensa, se les ha olvidado comentarlo. Quizá no tienen acceso a estos datos, no lo sé, ahora vamos a ver si los tienen o no los tienen. Yo os digo que sí, pero en cualquier caso parece ser que a nuestros amigos de la prensa se les ha olvidado poner que a partir del segundo trimestre de 2024, también bajo el gobierno de Milei, la tasa de pobreza de Argentina y la tasa de indigencia está cayendo. Y bueno, ¿quién está soportando más este golpe, ¿no? El golpe de los salarios reales? Pues aquí los tenéis diferenciados por salario de las personas en el sector privado, y entre ellos también en el sector formal o registrado, que llaman en Argentina, y el sector informal o no registrado, y en el sector público. Y como veis ahí, están todos estandarizados, es un índice, en noviembre de 2023 es 100, y como veis ahí, pues todos caen con mucha fuerza en los primeros meses, pero a partir de más o menos febrero dejan de caer, y a partir de abril todos ya indefectiblemente empiezan a incrementar. Pero lo interesante aquí es dónde están cada uno de ellos. Y fijaros, tanto el sector privado formal ya casi está en el mismo nivel que en noviembre de 2023, y está, sin ninguna duda, por encima de diciembre de 2023, lo cual pues es un nivel superior al que inició Milei en su gobierno. Pero bueno, en cualquier caso todavía no ha llegado al de noviembre. Los salarios del sector privado informal o no registrado, que habían sufrido muchísimo, son los que más habían sufrido, son ahora los que están creciendo con más fuerza, y ya se colocan también al nivel de diciembre del año 2023, y si siguen así, muy rápido se van a colocar al nivel de noviembre del año 2023. ¿Y quién está soportando la mayor carga? Pues, como muy bien había comentado Milei, los trabajadores del sector público. El sector público, como veis ahí, todavía está muy por debajo, pero muy por debajo del nivel de noviembre del año 2023, y muy por debajo del sector privado.
Por lo tanto, bueno, pues parece ser que el que está sufriendo el coste pues es el trabajador pues, que tiende a estar más cómodo en el sector público, y los trabajadores del sector privado, que en el sector informal sí lo habían sufrido al principio mucho más, pues ya se están recuperando con muchísima fuerza. Por cierto, los del sector privado informal también nos pueden indicar dónde se va a ir la tasa de pobreza, porque muy probablemente estos son los que más sufren la tasa de pobreza. Por lo tanto, de la misma manera que habían caído con tanta fuerza y ha subido con tanta fuerza la pobreza ahora muy posiblemente va a empezar a caer con tanta fuerza como había subido antes. ¿Por qué? Lo tenéis aquí en el gráfico, porque el sector privado informal está creciendo sus ingresos, está viendo crecer sus ingresos, sus salarios reales más rápido que ningún otro grupo social en Argentina. Y bueno, ¿tenían acceso entonces a estos datos nuestros queridos amigos de la prensa? Pues siento deciros que sí, y que además la misma persona, esta señora, esta Mar Centenera, pues había publicado una nota muy interesante en febrero del año 2024. Fijaros, la pobreza en Argentina sube 8 puntos en enero y alcanza casi al 60% de la población. Nos dice, en febrero, pero ¿cómo consigue los datos de enero esta señora? Si no había datos en enero de pobreza, y los datos de enero son los que os he enseñado yo, se pueden acceder, son los de la Universidad Católica. ¿Cómo puede ser que en febrero pueda escribir esta nota y en junio, bueno, ahora con los datos de junio, que hasta el segundo semestre, que acaba de publicarse, publique esto? Que más de 5 millones de personas caen en la pobreza desde que Milei es presidente y que la tasa de pobreza está en el 53% de la población. Fijaros lo que nos estaba diciendo en enero, que estaba en el 60% de la población ella misma. Es decir, si solamente hubiera revisado sus propios artículos, se podría haber dado cuenta de que efectivamente la tasa de pobreza quizás subió mucho los primeros meses de Milei, pero estaban cayendo ahora. Pero por alguna razón en este artículo, pues se le olvidó comentarlo. Si veis el cuerpo del artículo que publicó en febrero, pues evidentemente sí que sabía de dónde venían los datos. Fijaros ahí, según las cifras publicadas el fin de semana por la Universidad Católica, la UCA, que es efectivamente de donde vienen los datos, de donde los he sacado yo también. Por lo tanto, pues parece ser que estos periodistas están muy bien informados, solamente que deciden qué verdades, qué datos sacar en cada momento. Y esto, pues es tan deshonesto como directamente mentirnos a la cara. Porque no hay mucha diferencia entre darnos un dato y escondernos otro y directamente darnos un dato falso. Y esto es básicamente lo que ha estado haciendo El País todos estos meses. Ha cogido cualquier pequeño dato, cualquier narrativa que ha podido, la ha tergiversado lo máximo posible, olvidándose de todo lo demás, y nos lo ha enseñado como el gran fracaso del gobierno de Milei. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues hacen esto porque evidentemente El País es propaganda oficial, es propaganda oficial del gobierno de España, está a las órdenes directas o indirectas del gobierno de España, y tienen mucho interés en que no se vea nada bien y que la población española no reciba nada bien nada de lo que está haciendo Milei. ¿Por qué? Bueno, pues porque es completamente contrario a lo que está haciendo el gobierno de España. Y a largo plazo, si funciona el experimento de Milei, es muy posible que tanto las ideas como las personas que hoy gobiernan España desaparezcan de allí. Por lo tanto, tienen muchísimo interés en mentir, pues no solo a los españoles, sino a todo el que esté dispuesto a escucharlos, y tienen mucho incentivo a engañar y a tergiversar cualquier información que viene hoy de Argentina. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, déjame like, suscríbete al canal y déjame algún comentario. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.